Muy bien. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de modelos meteorológicos en energía, análisis de modelos meteorológicos para energía eólica. En la sesión del día de hoy vamos a plantear una estrategia de cómo se puede extraer información de un NetCDF que fundamentalmente, bueno, puede ser cualquier variable que contenga los datos de reanálisis que ya vimos cómo se descargan. Y bueno, dependiendo de las variables que tú descargues, pues es el volumen de la información. Pues lo que vamos a hacer nosotros en esta sesión es compartir, platicarles cuáles son las posibles herramientas para hacer la manipulación. Ustedes encontrarán ya en Classroom dos notebooks. Entonces voy a iniciar, hay dos notebooks. El primero es Mera Time Series de Iris. Iris es la herramienta. Por favor, no lo ejecuten todavía, porque lo que estaba viendo hace rato es que tiene algunos temas con la compatibilidad de Iris, porque se actualizó y entonces se hizo un desastre. Entonces, por favor, no lo ejecuten todavía. Lo primero vamos a echarle un ojo. Y el segundo es Xarray, que es esta herramienta. Xarray lo quiero iniciar con Iris e iniciaré con el notebook de Iris porque tiene algunas herramientas que ya les he presentado. Y antes de entrar en detalle, pues solamente decir que las herramientas que utilizamos para hacer las interpolaciones fundamentalmente son dos. Entonces aquí voy a pausar un poco la grabación porque estoy por el iPad. Muy bien. Entonces, las dos herramientas que vamos a utilizar el día de hoy es cómo están orientadas para extraer información de los NetCDFs y son fundamentalmente dos. Bueno, lo que vamos a poner aquí es un NetCDF y de aquí vamos a extraer una serie temporal. Para eso podemos utilizar dos herramientas. La primera herramienta que mostré es Iris, que para que funcione, según lo que estaba revisando ahorita muy rápido, necesitamos tener una versión 2.0, porque la que ahorita está en Conda Forge es 3, entonces pues hay que bajarla a 2.0, por eso de momento no lo corran. Y la segunda, que es la más popular entre todo el grupo, es Xarray. Entonces, Xarray corre sin ningún problema. Entonces, pueden correr el notebook. Tal vez lo que tendría que hacer en una siguiente sesión, en una siguiente versión de estos dos, es juntarlos para tener pues algo mucho más robusto, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente recordar que de un NetCDF lo que tenemos es una malla, ¿no? Que está definida fundamentalmente por los lados, la latitud, ¿no? La longitud, y entonces hay un mallado de toda la superficie de la Tierra. Y entonces tenemos, vamos a ponerlo así, tanto en dirección X como en dirección Y, y no solo eso, ¿no? También hay distintos niveles en Z. Pero estos niveles en Z están definidos dependiendo de la variable. Voy a suponer que nada más estoy tomando una de las variables, que es la velocidad a 10 metros de altura, y entonces pues me quedo solamente con eso. Ok. Y estos cambian a lo largo del tiempo. Entonces estos cambios a lo largo del tiempo, pues entonces cada uno de estos elementos podríamos pensarlo que es como una especie de cubo, ¿no? Y la manipulación de estos cubos los vamos a ver en algo, lo vamos a ver un poquito más adelante, es tomar trozos o chunks, ¿no? De estos cubos. Entonces, pues yo en cada punto sé que tengo disponible
con un conjunto de velocidades que corren a lo largo del tiempo o la variable que yo esté utilizando. Pero, ¿qué sucede, no? Si yo ahora, en lugar de querer tomar información de cualquiera de los puntos que están en toda la malla, pues tomo uno que está fuera de esa malla, ¿no? Que no coincide. Fundamentalmente hay dos estrategias. Una estrategia es la de el punto más cercano. Entonces, vamos a ponerlo acá. Fundamentalmente, vamos a ponerlo así, hay dos estrategias de interpolación o dos metodologías de interpolación o métodos, ¿no? Un método de interpolación es el nearest o el más cercano. Que consiste en eso, en tomar el punto más cercano, información del punto más cercano, ¿no? Si este es el punto más cercano, entonces lo que asume cuando usas ese punto, en realidad no estás interpolando nada, es asumir, ¿no? Que lo que sucede en el punto en rojo, que es el punto de interés, en donde está a lo mejor la torre anemométrica o está el, eh, el, um, el aerogenerador, pues que está representado, el comportamiento de las velocidades de viento va a estar, va a estar representado por lo que ocurre en el punto más cercano de la malla que sí está definida. A esta metodología se ha utilizado, ¿no? O sea, es sencillamente poner el punto, lo que hace es medir la distancia entre los cuatro, este algoritmito lo que hace es medir la distancia entre los distintos puntos más cercanos, selecciona el más cercano y entonces sustituye o toma los valores del punto más cercano, ¿no? Esa es la estrategia del punto más cercano. En el otro, pues lo que hacemos es, o lo que se hace es hacer una interpolación bilineal, es decir, tomar información de todos los alrededores en realidad. Y con esta información porque sabemos cuáles serían las coordenadas, ¿no? En cada uno de los puntos. Y a partir de esas coordenadas, y bueno, del comportamiento de las variables, hacer combinaciones lineales para tener el comportamiento en X y Y para este punto en particular, tomando en consideración todo lo que ocurre acá. O sea, son comportamientos lineales que se ajustan entre estos dos puntos y se obtiene una interpolación entre esos dos puntos. Es una interpolación bilineal. Esta interpolación bilineal, así se conoce, es bilineal interpolation. Y este es el método que nosotros más hemos utilizado para obtener la información en un punto. Tomando estas mallas, estos netcdfs, ¿no? Donde tienes un montón de información en toda una superficie. Bueno, si me interesa extraer solamente información en un punto, pues lo que hago entonces es sustituir estos valores para tomar estas interpolaciones o sustituir por el punto más cercano, y esas son las dos metodologías que más se utilizan. Dependiendo de la herramienta de Iris o X-Array, pues será lo más sencillo o lo más complicado que se utilice, pero en realidad es que son metodologías que son bastante directas para el cálculo. Entonces, a este método de sustituir la información de los alrededores con información que provenga de un NetCDF, ya en el ámbito de la energía eólica se conoce como un método de torres o de aerogeneradores virtuales, ¿no? Esto se conoce como método de torres o aerogeneradores virtuales.
En el caso de un aerogenerador, por ejemplo, ¿cómo funcionaría un aerogenerador? Bueno, pues yo tengo, por ejemplo, un sembrado de aerogeneradores o de una granja eólica. Pues yo puedo aplicar esta metodología de interpolación bilineal para cada uno de los elementos de la malla en cada uno de los aerogeneradores que yo esté poniendo. Y lo que hago para definir la tecnología, como ustedes ya saben, es tomar la curva de potencial aerogenerador y entonces evalúo las series temporales que yo interpolé en las curvas de potencia y, y esas curvas de potencia, pues lo que nos van a dar es la producción de potencia del aerogenerador para el tiempo que nosotros estemos evaluando. Entonces esa metodología se llama como aerogenerador virtual, o si yo nada más voy a extraer la información de la serie temporal, eso es una torre virtual, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ya conociendo, ¿no? En términos muy generales, cómo es lo que vamos a extraer de información a partir de las distintas herramientas, pues ahora lo que voy a hacer es compartir y ya trabajar con los notebooks que les he compartido. Entonces voy a trabajar con el primero. No lo voy a correr porque me dio algunos detalles ahorita y que no tuve tanta oportunidad de resolverlos, pero ustedes ya saben, ¿no? Que todos estos temas de interpolación, o más bien de trabajo con los aerogeneradores o con la paquetería de Python, perdón, involucra dedicarle tiempo para poder ajustarlos, ¿no? Pues con las actualizaciones nos dio un poco en el traste, pero bueno. Bueno, algo que antes de arrancar entonces, ya nada más para seguir compartiendo fuentes de información, ya estuvimos compartiendo, a ver si esto funciona, creo que no. No sé si Gustavo compartió la información del Atlas Eólico Mexicano. Creo que no, yo no recuerdo. Vamos a ver, porque luego, este, esto, ¿qué onda? ems.inel. Es que está entrando login. A ver si esto así. No, no me deja, no sé qué le pasa a esto. Bueno, en este link, en principio,
Que no me da ni chance ni de copiar el link. Ah, creo que está caído esto, lo veo. Y eso sucede con esta página. Sí. Sí, no está funcionando. Ok. Bueno, entonces, no pasa nada. En ese link hay que estar, lo que hemos hecho nosotros a lo largo de los años es estar, eh, visitando la página regularmente porque luego se les cae el servidor y luego incluso ellos no tienen acceso, ¿no? Con los datos. Este es un proyecto del INEL y este proyecto del INEL, déjenme ver si, googleándolo, ¿no? Si no hay vamos a ver. Sí, no sé ahora por qué no funciona nada. Bueno, este sitio, la gran virtud que tiene es que, creo que ya lo comenté también, tiene distintas alturas. Es más, podemos verlo acá, en los datos. Eh, Estoy tomando aquí el sitio M2. Ah, no, pero esto es más raro. Ah, que están reales, perdón. Sí, aquí está. Por ejemplo, es la ficha, tiene 7 sitios. Tiene las latitudes, las longitudes, cuándo inicia las mediciones. Aquí estoy descargando información del CERTE, quién fue la persona responsable, etcétera, etcétera. Y si se fijan, tiene wind speeds de 20, 40, 60, 80 metros. A 80 metros estás midiendo con 2 anemómetros. Y tienes wind direction de 58 y 78 metros. Tienes 2 direcciones de viento, que regularmente esta de 58 va con la de 60 y la de 78 va con la de 80. Tienes temperatura 80 metros, a 40, a 15, humedad relativa, la presión, radiación, densidad y lo que suceda con la batería. Y eso más mínimos, máximos, desviaciones estándar para los promedios en 10 minutos, ¿no? Esto es lo que fundamentalmente descargas de la ficha técnica. Para descargar hay que entrar en el sitio, hay que estar cazando que el sitio funcione. Descargas, te das de alta y puedes estar descargando la información sin mayor problema. ¿Cómo viene la información? Pues así, ¿no? La información está aquí. Perdón. Y entonces, como ven,
están todas las unidades, lo que se mide, las alturas y las variables, ¿no? Conforme esta información se va haciendo mucho más grande, ¿no? Pasan los años, esto se va tomando mucho tiempo. Y esto, si ustedes lo ven, está desde el 2017, si mal no recuerdo, entonces al menos debe tener 3 años, 4 años, ¿no? Con algo de información. Entonces eso es bastante positivo, ¿no? Con esta fuente de información nosotros hemos estado trabajando, por eso la promuevo y la muestro aquí, porque pues, al final todos vamos a trabajar con esto. Ok, entonces aquí lo que va, esta primera herramienta es Iris, ¿no? Iris lo que hace es, en esta forma de importar o de interpolar, que esta lo que hace es la interpolación bilineal, es ponerle las fechas de inicio y las fechas de salida en M2. M2, como lo mostré acá, es MERRA2, que son los datos de reanálisis. Evidentemente no lo carga porque es un netcdf, ¿no? Ahí dice MERRA2, la variable, la fecha, 2018-0301, este es el netcdf, y hay que, pues para verlos hay que manipularlos. Entonces, lo que hacemos es, aquí vamos a importar los valores de MERRA diarios y los vamos a interpolar para la longitud y la altura. Y esto es algo que es importante también decir, ¿no? Nosotros lo que hacemos a veces es, nos quedamos con la MERRA2 tiene 3 alturas, si mal no recuerdo, que es a 5, 10 y 50, si mal no recuerdo. Pero los aerogeneradores están a 80. Entonces lo que hay que hacer es interpolar. ¿Cómo interpolamos? Pues no hacemos un ajuste de un alfa igual a un séptimo, ni tomamos un alfa de una tabla. Lo que hacemos es ajustar siempre para los 2 puntos o 3 puntos que te da el modelo, ajustar un perfil logarítmico y entonces subir, ¿no? O extrapolar. Eso es lo que hacemos regularmente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta parte. Lo que hace es tener las velocidades a 50, a 10 y a 2, aquí están, y lo que hace es eso, interpolarlas, ¿no? O sea, poner una interpolación logarítmica, eso es lo que hace, ¿no? Ustedes lo van a ver aquí, que usar Iris, esta herramienta lo podrían ustedes usar para ustedes mismos, únicamente habría que, está hecho evidentemente para trabajar con MERRA2, hacer la adecuación a ERA5 es relativamente sencillo. Lo que habría que hacer es definir, por ejemplo, aquí lo que haces es definir las herramientas, cuál es el directorio y las de entrada y de salida, y hace las interpolaciones, ¿no? Y te regresa un cubo con la interpolación ya hecha. Entonces me dirían, bueno, es que esto puede ser mucho rollo, ¿no? Bueno, el tema es que cuando uno corre estas cosas, en particular Iris es una herramienta que fue muy popular hace algunos 3 o 4 años, eh, en la misma Universidad de Reading, porque ellos son los desarrolladores de esta herramienta, ese grupo de meteorología. Y la utilizan mucho porque una forma de verificar los cálculos cuando utilizas NetCDF es ver las unidades de lo que tú estás calculando. Entonces, esta herramienta tiene la particularidad de considerar esas unidades y entonces poder verificar qué es lo que estás calculando, ¿no? Viendo las unidades. Eso a lo mejor a nosotros no nos hace tanto sentido porque cuando nosotros vemos eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el viento? Pues en realidad nos quedamos con una sola variable y entonces, pues si nuestros cubos de información solamente tienen viento, pues no hay más variables, ¿no? Lo que nosotros hacemos para verificar es justo lo que voy a presentar aquí. O sea, lo que hace es tener un cubo con una serie temporal y la puedo graficar. Y esta es la serie interpolada con MERRA2. Entonces, lo que yo hago, o lo que haría, y creo que de esta parte del código, no sé si ya se las he compartido,
Este código que está aquí puesto tiene la ventaja de poder importar, si tú juntas este cuadro con este cuadro, poder importar los datos de Atlas Eólico Mexicano. Tú puedes limpiarlo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es poniendo bien el índice de la estampa temporal, y una vez bien indexado, quito porque hace un relajillo ahí con las horas y los minutos y demás. Entonces lo que hago es importarlo y lo trueno cuando ya no lo utilizo, quito las demás herramientas, ¿no? Y entonces eso es lo que hago, quito las demás columnas que no utilizo. Entonces con eso, tú puedes generar aquí directamente, por ejemplo, las gráficas que necesites, o extraer la información, pues ya sin tanto rollo de, bueno, ¿y ahora cómo le voy a sacar la información del Atlas Eólico Mexicano? Bueno, pues con estos dos, tú puedes seleccionar las variables y las alturas y empezar a manipular, ¿no? Aquí está. Ok. Una forma, bueno, aquí algo muy sencillo de cómo validar, por ejemplo, en Atlas Eólico Mexicano, que si tienes dos anemómetros, como yo les decía, 80 metros tienes un anemómetro A y un anemómetro B, que así está marcado. Una forma de ver que la información que está ahí está bien, o bien grabada, o no hay errores en los datos, es que tú los compares directamente. Y ahí lo que verías es si hay o no algún tema de que algún anemómetro esté midiendo mal o mida menos. O sea, ¿cómo saber que está midiendo mal? Pues porque mide menos velocidades o no mide, ¿no? Tendrías cosas aquí raras en la parte de abajo. Y entonces, pues esencialmente lo que estamos viendo aquí es que lo que se mide en el anemómetro A de wind speed a 80 metros de altura, las velocidades promedio a 80 metros de altura, son iguales a lo que se mide en el B, ¿no? Entonces, esta herramienta de hacer sencillamente una correlación, o sea, comparar del data frame que importas Windspeed 80 metros contra Windspeed 80 metros B, tienes ya una idea de si las velocidades altas realmente son velocidades altas, sí, porque coinciden, ¿no? O estas cosas en donde aquí hay un poquito de ruidito, puede ser que sea un poco de sombreado, ¿no? Que para algunas velocidades de viento se mida menos en el anemómetro A, por una cuestión de sombreado de la torre, ¿no? Puede ser. Pero esencialmente, pues toda la información está muy limpia, ¿no? Bastante limpia. Algo más que puedas observar aquí, bueno, pues puedes tener algo de anticorrelación, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una manipulación de data frame de densidad versus temperatura, ahí es evidente que hay una anticorrelación. Y bueno, solo como dato, aquí estoy utilizando Seaborn, que es SNS, y la herramienta es Scatterplot, que esa ya también ya la platicamos. Y entonces, pues sí tienes una anticorrelación entre la densidad del aire a 15 metros en promedio de 10 minutos, y la temperatura a 15 metros también promedio, ¿no? Hay anticorrelación. Y bueno, ahí está, me diríamos, ¿y esto para qué nos sirve? Pues sencillamente es identificar lo que en algún momento hicimos, ¿no? Cuando hay elementos que no están bien caracterizados, o que hay huecos, puedes poner una relación lineal como la que está aquí, tomar una variable meteorológica. Si yo quisiera, por ejemplo, reconstruir velocidades promedio, o densidad promedio, perdón, tomando las temperaturas, pues yo podría usar estos sensores para poder completar mis series temporales, ¿no? Y bueno, básicamente, saber si hay más correlación o menos correlación. Aquí lo que hice fue nada más utilizar la herramienta de manera muy gruesa, ¿no? Muy severa,
Lo que hice fue calcular correlaciones de todos versus todos, ¿no? Cómo saber qué es lo que yo dejé, lo que yo retuve después de tirar un montón de información acá. Son estas las variables. Estas son las variables que estamos visualizando. Y estas variables que son las que se visualizan acá, ¿no? O sea, lo que quiero que tomen en cuenta, o sea, solamente estoy tomando información de Atlas Eólico Mexicano y lo que estoy haciendo es importé toda la información en un data frame, las cosas que no me interesaban las tiré, le puse bien el index y aquí estoy cruzando todas las variables versus todas las variables. Y entonces, por ejemplo, puedes identificar cosas de anticorrelación, por ejemplo. Evidentemente esto tendría yo que hacerlo más grande, ¿no? Para identificar claramente qué es lo que estoy viendo. O relaciones lineales, ¿no? Muy, muy altas, ¿no? Evidentemente, las diagonales son las funciones de densidad de probabilidad o los histogramas, pero es muy evidente que hay cosas que tienen mayor correlación que otras, ¿no? O cosas donde no hay correlación. Bueno, lo único que estoy poniendo aquí es una herramienta de cómo podrías utilizarla para identificar cosas, ¿no? Luego retomo lo que interpolé con MERRA2, que aquí está. Y pues ahora lo que voy a hacer... bueno, aquí esta herramienta también ya la había presentado, ¿no? Que es estos heatmaps, ¿no? Que son los... que para hacer un heatmap lo primero que necesito hacer es la matriz de correlación. La matriz de correlación se calcula así. Obtengo la matriz de correlación, que es esta, que es la forma complementaria a sacar esta, o una distinta forma de presentarlo. Y aquí, pues es el heatmap directo con la matriz de correlaciones, ¿no? En donde sí hay, o sea, si se fijan acá en los, en el eje de valores, en el eje de colores, hay valores unos, que son las correlaciones positivas, o las anticorrelaciones con valores negativos. Entonces sí existen las anticorrelaciones, ¿no? También que observábamos podemos verificarlo con los valores numéricos. Bueno, para el día que ya seleccioné, ¿no? Que el día que interpolé, que estaba con la herramienta de Iris, que es esta, pues voy a seleccionarlo y voy a mostrar nada más este segmento temporal. Y ahí está, ¿no? Entonces, pues ese segmento temporal lo puedo, pues así a simple vista, ¿no? Decir, bueno, pues sí se parece o no se parece, ¿no? Evidentemente no es la forma de hacer el análisis, hacerlo a simple vista. Lo que me faltaría hacer aquí es un resampling de la serie temporal, porque esto tiene promedios de 10 minutos, entonces yo tendría que hacer un resampling a 1 hora, y ese resampling a 1 hora, tendría yo también que, ya sería posible entonces yo poder comparar lo que extraje de MERRA2, esa serie temporal, a través de la interpolación bilineal, compararlo, ¿no? En el otro de las ejes con los datos experimentales. Entonces, si ustedes se fijan, voy a destacar dos cosas, ¿no? Que son muy importantes y que tienen mucho valor, en mi opinión, estas herramientas que he mostrado. La primera herramienta, bueno, el primer hecho es que todas las personas que hacemos investigación necesitamos recorrer dos carriles o trabajar en dos grandes campos. Un gran campo que es el campo experimental y un gran campo que es el campo teórico. El campo experimental en México del tema eólico ya lo hicieron. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Se llama Atlas Eólico Mexicano y es una fuente de información que tiene un montón de datos de un montón de tiempo de alta calidad que está disponible y es gratuito. Entonces, con eso nos hemos evadido, ¿no? Si queremos ponerlo así, el trabajo experimental. Entonces, las personas que trabajan en el tema eólico de modelación meteorológica, tenemos que también asolearnos en el momento que instalamos anemómetros o instrumentos de medición, y hay que dejarlo medir mucho tiempo, ¿no? Aquí la chamba ya está hecha. O sea, eso ya se hizo. Claro, en algún momento este análisis de este conjunto de datos estará agotado o será
proceso creativo, ¿no? Cada vez más complicado diseñar con qué comparar. Y el proceso teórico, si ustedes se fijan, también ya lo hicimos. El proceso teórico, que es la modelación, que es una herramienta que ofrece o la NERRA, perdón, o la NASA o ICMWF, son dos procesos que ya están disponibles. Entonces no hicimos un solo cálculo. ¿Qué es entonces el gran chiste de lo que estamos haciendo? Es tender puentes entre estos dos mundos, ¿no? Porque en el tema experimental estamos tomando información de Adras Eólico Mexicano, que tiene información de muy alta calidad, y eso es muy importante. Y del otro lado, estamos utilizando estas técnicas de interpolación bilineal para poner torres o aerogeneradores virtuales y poder reproducir lo que ocurre en campos eólicos. Y bueno, aquí nada más cierro este notebook. Voy a avanzar un poquito más rápido. Cierro este notebook con la Rosa de Vientos, que bueno, ya les platiqué qué deficiencias tiene Rosa de Vientos y cómo habría que verificarlo, ¿no? Me voy entonces al siguiente notebook. El siguiente notebook lo dejé al final porque está más fácil, ¿no? Es mucho más sencillo de visualizar y de entender. Y en mi opinión, a diferencia de la primera herramienta que les compartí, Xarray es una herramienta mucho más, tiene incluso un tema de visualización mucho más amigable, ¿no? Que IRIS. Aquí, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es que únicamente Xarray está utilizando Xarray, NumPy y una herramienta de tiempo como herramientas. Y en el momento, por ejemplo, que ustedes importan, esta no tendría problemas de correr. Si lo quieren correr, córranlo. Si les da errores, porque no tienen Xarray y las demás herramientas ya saben que tienen que correr la terminal, instalar los entornos con las, con todas las debidas precauciones, ¿no? Para que sus instalaciones no se mueran, o si quieren tener una instalación, un nuevo entorno virtual para estas herramientas, yo creo que también podría ser una opción muy válida. Entonces, yo tal vez sugeriría que no lo corran y reserven, porque lo van a correr y no van a ver nada de lo que yo platiqué ahorita, reserven correrlo en una instalación nueva de Python, si es que así lo deciden. Xarray funciona bastante bien, ¿no? Y aquí, bueno, también es de gustos. Por ejemplo, Xarray puede convivir con Basemap y combinar ahí las instalaciones, pero depende de un proceso casi artesanal de que ustedes tengan bien identificadas las versiones de los sistemas operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solamente decir, por ejemplo, que si yo quiero ver, aquí lo que hace Xarray para importar es poner XR, que así se llama la herramienta, o así la importamos, le decimos en dónde está e importa todo. Si ustedes se fijan, MERRA2, datos M2, MERRA2 es el mismo conjunto de datos que yo les compartí. Son varios NetCDFs y esos, en el momento que ponemos aquí un asterisco, los acomoda solitos. Cuando lo queremos visualizar, es una cosa mucho más elegante, porque entonces, cuando yo ponía con NetCDF, si ustedes se acuerdan, había una lista que tenía un código como, como de texto, donde yo leía y buscaba las variables, ¿no? Pues ahora no. En Xarray lo que ustedes tienen son las coordenadas. Te dicen, mira, estas son las coordenadas. Bueno, te da las dimensiones, ¿no? Te da las coordenadas. ¿Cuáles son las variables con las que estás trabajando? Y estaba yo en lo correcto, ¿no? Son UIBs, 2, 10 y 50 metros de altura. O sea, si tienes 3 alturas, ¿no? Y los atributos, o sea, bueno, y todo, o sea, todo lo que NetCDF4, la herramienta para poder visualizar, bueno, eso también lo tiene, pero lo presenta de una manera mucho más amigable. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es igual a el NetCDF que ya tenemos, le agregamos una capa más, ¿no? Donde vamos a tener las velocidades a 50 y vamos a calcular las magnitudes, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Para llevarlo a 80 metros de altura,
pues aquí lo que se hace es la famosa expresión de un séptimo, ¿no? La extrapolación de un séptimo. Y esa es la que utilizamos aquí. Y los podemos visualizar, y eso es lo que está muy padre, que el arreglo que nosotros generemos con WITPIDA 80, pues tiene las dimensiones de longitud, de latitud y de los pasos de tiempo, ¿no? Y lo pueden ustedes ver, ¿no? Y aquí está. Tiene los pasos de longitud, de latitud y el cubo. Te dice cuál es el tamaño del chunk, ¿no? O sea, el tamaño del arreglo, ¿no? Cuáles son las latitudes y las longitudes, etcétera, 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 ¿no? Entonces XArray está mucho más bonito porque puedes visualizar qué es, ¿no? Lo que importaste, ¿no? A ver si... Aquí lo que hace falta es visualizar esto. Muy bien. Ahora, lo que sigue, si ustedes se fijan, es sacar la información de una serie temporal. Entonces, lo que voy a hacer es definir una torre, la ubicación de la torre, la latitud y la longitud. El iris también había que definirlo en la definición de la herramienta. Creo que eso fue lo que me faltó mostrar. Por aquí debe de estar. La latitud y la longitud. Aquí están las coordenadas. Aquí están. Aquí se define la latitud y la longitud de la torre virtual que tú necesitas y la altura que necesitas, ¿ok? Y luego aplicas esto para poder generar la serie temporal, ¿ok? Aquí lo que haces es definir la latitud y la longitud y ahora le vas a llamar a una variable y vas a generar en la latitud y la longitud que te genere ahora la información de MERRA en una torre virtual, que así lo identifiqué, por el método del más cercano. ¿Ok? El otro método, si mal no recuerdo, es import2d, que es lo que habría que modificar. No me acuerdo si lo incluí en esta, pero seguro lo vamos a trabajar en algún momento no muy lejano. Y en el momento que yo visualizo esta torre como NetCDF, porque acuérdense que voy a utilizar la herramienta seleccionar, latitud, longitud, un punto dentro de esa malla por el método más cercano y estoy manipulando un NetCDF. Entonces, lo que tengo de salida es un NetCDF. Entonces, lo que tengo es un NetCDF. Este NetCDF, la variable que yo estoy creando, ahora tiene un arreglo de paso de tiempo de 768, que es el mismo paso de tiempo de acá, pero ahora tiene una dimensión, porque es solamente un punto de la serie temporal, ¿no? Es como si yo tomara un punto dentro de esta malla o dentro de este cubo y solamente extraigo ese punto, ¿no? Y esto es lo que tengo aquí. Y bueno, pues ahora, aquí ya tengo el método nearest, aquí ya tengo la torre, aquí ya tengo un poco verificando las dimensiones, y pues puedo hacer directo, ¿no? La gráfica del método de interpolación. Algo que está muy bonito, si ustedes se fijan, es que el index jaló muy bien, ¿no? O sea, está algo que no hice acá, es cuando yo hago las gráficas, establecer bien los índices, ¿no? Eso todavía me faltó un poco, pero ajustarlo y decirlo, pero aquí salió sin que yo lo dijera. O sea, XArray está suficiente. En el momento que tú importas el NetCDF con XArray y lo empiezas a manipular, toma las estampas temporales. O sea, no hay que hacerle, la indexación la toma natural. Ahora, lo que voy a hacer es de nuevo importar. Este es el mismo código que les compartí hace ratito. Ahora lo que voy a hacer es importar igual datos del Atlas Eólico Mexicano. Bueno, creo que
Es importante decir que lo que estoy haciendo es para una ubicación, y a lo mejor creo que eso es lo que me falta decir en la introducción. Es que este método de interpolación es para la Torre del Certe en Oaxaca. Yo creo que tendría que hacer un mapita ahí arriba, muy bonito, poner el punto, hacerle un zoom, poderlo ver de nuevo, ver desde Google Maps dónde está el mapita del Certe, dónde está la torre, y ahí voy a poner la georreferenciación. Esas van a ser mis latitudes y mis longitudes. Y esa latitud y longitud es la que yo voy a meter para hacer las interpolaciones y extraer la información de MERRA2, ¿no? Eso es tal vez algo que tendré yo que eh, ajustar en esta primera introducción. Entonces ahora lo que falta es juntarlo con los datos que se extrajeron evidentemente es con las mismas fechas y las mismas estampas temporales, ¿no? Es importante decirlo. Y habría que decir nada más que aquí estoy ajustando nada más la estampa de tiempos, eso es lo mismo que ya les decía, que tengo unas cosas muy, muy grandes. Aquí ya establezco bien el index y aquí ya está bien puesto todo el tema de las gráficas. Y aquí está el famoso resampling, que era el que me hacía falta, ¿no? Lo que utilizo es igual dentro de ese data frame, una cosa que se llama resample. El resample lo voy a poner como 1 hora. Hay muchas formas de hacer este resampling. Puedo tomar los máximos, los mínimos, medias móviles, o sea, hay muchas formas, ¿no? Entonces, pueden ustedes explorar la documentación, pero sencillamente, bueno, la forma de hacer este remuestreo es hacer un resampling, usar la herramienta resample, decir lo que lo lleva a una escala horaria, es utilizando la H mayúscula. Ustedes pueden buscar la documentación y si ponen la D, por ejemplo, tienen un resampling diario, que son los promedios diarios, o si le ponen la M, si mal no recuerdo, tienen los meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que voy a utilizar es un promedio. Y ahí está. Entonces, lo observo, tengo mi estampa temporal. Y ahora pues lo que voy a hacer es graficar una encima de la otra, ¿no? No hay más. Y eso es lo que obtengo, ¿no? Eso es MERRA2 sobre los datos del Atlas Eólico Mexicano para el 2018 marzo, todo el mes de marzo, y eso es lo que obtengo. Y entonces, retomando la reflexión de que, bueno, pues es que ya el tema de experimental ya nos lo brincamos, es que el tema de la modelación también nos lo brincamos, y nada más que analizar, bueno, pues ahí está el análisis. Bueno, ahora habría que decir que esto está bien, o sea, está mal, está sobreestimando, está subestimando. Evidentemente lo que podríamos hacer ahora que sigue aquí, esto es la torre, ok. Esto es un poco las correlaciones, ¿no? O sea, es graficar uno versus el otro y poner la regresión lineal correspondiente, ¿no? Básicamente. Entonces, pues el análisis, como ven, está casi hecho. Entonces, creo que de las cosas importantes que hay que destacar acá es que ya tienes o ya tenemos al menos 2 herramientas para hacer interpolaciones, donde la más popular, en mi opinión, es Xarray, y ya lo vieron por qué. Con Xarray, lo que haría falta es decir, cuál es el método de interpolación que mejor representa las velocidades de viento. La pregunta es esa, bueno, ¿cuál es? Pues el que mejor resultados dé, o sea, saber si es el método de valores más cercanos o si es el método de interpolación bilineal es el adecuado, pues solamente hay una forma de saberlo, y la forma de saberlo pues es haciendo los cálculos, estableciendo metodologías de comparación, que puede ser tan vasto como las herramientas que he mostrado. Si yo quisiera comparar una serie temporal de experimental versus lo que modela, o datos de reanálisis, yo tendría que a lo mejor poder ajustar un modelo probabilístico al experimental y un modelo probabilístico
a los datos de reanálisis y ver si los parámetros estadísticos son iguales o no. Tendría yo que hacer estas comparaciones y es evidente que el wind speed, el naranja, este es el resampleado, que este es el naranja, es evidente que la torre de Merra, que es el azul, está subestimando, ¿no? Totalmente está subestimando. O sea, puede encontrar la dinámica, pero está subestimada. Etcétera, ¿no? O sea, hay mucho que decir, ¿no? Aunque estas herramientas están disponibles, bueno, pues está disponible Atlas Eólico Mexicano porque así estuvo puesto el proyecto y ahí agradecemos siempre a los colegas del INEL por poner esta información que nos ha permitido juntar estas dos grandes herramientas, ¿no? Con esta facilidad. Entonces, retomando y ya cerrando la sesión del día de hoy, las herramientas que les acabo de mostrar es información que en mi opinión es muy valiosa porque te ayuda a identificar las distintas fuentes de información confiables para hacer análisis eólico, suficientemente válidas para hacer papers, para hacer investigación científica, etcétera, etcétera, en el ámbito de ingeniería aplicada a energía eólica. Atlas Eólico Mexicano de alta calidad, ICMWF y Merra 2 como datos de reanálisis, y pongo en la mesa algo que no hemos estado trabajando y no les he enseñado y espero pronto poderlos compartir. Datos mesoescala con Merra 2, que son simulaciones que hemos hecho en el grupo ya casi un año, ¿no? Tenemos muchísima información que hace falta procesar y eso es trabajo totalmente de Gustavo Hernández Yepes. Entonces hay mucha información. Tenemos ya las herramientas. Las herramientas pues están puestas ya aquí en la mesa, tanto del ámbito de Python como funciones, un poco cómo hacer las gráficas, cómo hacer histogramas, cómo hacer series temporales, cómo hacer comparaciones con correlación, cómo hacer probability plots, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un pool, ¿no? Pues como tener la mesa llena de herramientas digitales para hacer análisis, que se parece muchísimo a las herramientas que en realidad es como el kit de herramientas básicas para hacer data science o ciencia de datos. Y lo que faltaría entonces es plantear objetivos, ¿no? O sea, qué es lo que me interesa analizar. Y pueden ser tan amplios, pueden ser tan diversos como sean ustedes creativos. Por poner un ejemplo, hay cosas que están, algo que pudimos analizar es extraer información de los ciclones tropicales a través de ERA 5. O sea, pudimos poner un punto, identificar un fenómeno meteorológico, extraer la serie temporal de ahí, compararlo con la información experimental para validar y entonces ver que la reproduce bastante bien. Y entonces saber cuánto, cuáles son ese conjunto de velocidades que sufrió el aerogenerador y entonces hacer un estimado de si esto nos puede ayudar o no para, en términos de fatiga, por ejemplo, de los aerogeneradores, ¿no? Entonces, como ven, pues sí es una herramienta que puede ser bastante versátil, ¿no? Bastante versátil. Muy bien. Bueno, pues con eso voy a dejarlo el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.